responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes de este miércoles 15 de julio de 2020, arrancando con tu programa Andrés Velázquez Contigo, programa que hacemos en directo, en vivo y en directo, utilizando vía Zoom la conexión, también vía telefónica en caso alternativo, por Radio Caracas Radio, la casa que vence las sombras. Un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general, a Wilitza Arcaya en la producción general, Caterín Manzano, César Umbría en la producción y José Gregorio González en los controles. Programa que pueden presenciar vía Twitter y Periscope, @RCR750 y por internet en el canal YouTube de RCR.tv, donde pueden presenciarnos. Hoy tenemos un programa con Andrés Velázquez, con los diputados Américo de Gracia y Daniel Antequera, y vamos a entrar en materia de una vez. Andrés, Américo, Daniel, el país está en una especie de grado de desconcierto en lo interno, aunque hay una ofensiva internacional bastante fuerte demostrada, y al mismo tiempo un régimen que manda unas señales absolutamente equívocas, con un Diosdado Cabello enconchado, supuestamente por el tema del coronavirus. Lo mismo Tarek El-Aissami. Ayer anunció Delcy Rodríguez su bajo perfil en los próximos días, producto de lo que ella anunció como un embarazo. En todo caso, el tema de Alex Saak, pendiente de esa lucha de poderes por tratar de lograr su extradición hacia los Estados Unidos, un panorama muy difícil en lo local para el ciudadano de a pie, el ciudadano común, la inmensa mayoría de los venezolanos, y un informe nuevamente ayer de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presidida por Michelle Bachelet, que refleja aún más el tema de la aplicación de la tortura, la aplicación de las restricciones a la libertad de expresión, y que empieza ya a notarse en el mundo en general, en el mundo libre, un cierto hastío por la permanencia de lo que significa la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Son muchos temas, pero en el fondo es uno mismo que podemos concentrar además, porque la verdadera intención de este programa es, ante un cuadro como este, que está proponiendo un movimiento, un partido de movimientos como la Causa R, frente a una especie de desconcierto en algunos sectores de la oposición, contradictorios algunos y otros, digamos que esperando como que la solución venga exclusivamente de fuera, cuando hay mucho trabajo por hacer en lo interno. Muy buenas tardes a todos. Andrés, Américo, Daniel. Sí, buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, como siempre, saludándoles toda la semana. Bueno, luego de esa introducción, Luis, yo creo que previamente, antes de entrarle a todos estos temas, creo que es recomendable darle por lo menos un toque de rechazo, de condena a la detención de Nismer Evans. Es correcto. Detenido bajo el alegato de instigación al odio, que como dice, o como bien dice el doctor Arteaga, Alberto Arteaga, la instigación al odio es un alegato que pretende revestir de legalidad lo que es, en definitiva, la persecución de la disidencia política. Revestirlo de legalidad por esa vía, porque es lo que encuentra el régimen para justificar esta persecución. Y en el caso de Nismer Evans, yo creo que se liga el otro elemento. No solo esa acusación de instigación al odio, está ligado con el tema que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad
de medios, con la libertad de comunicación, con la libertad de opinión, de informar. Y por eso este caso creo que reviste sin duda alguna atención especial. Y en ese sentido, desde este programa queremos expresar toda nuestra solidaridad al Movimiento Democracia e Inclusión y al MDI, al que pertenece y dirige Nigmer Evan, ser solidarios con todos sus compañeros de organización política y, por supuesto, con todo el equipo de Punto de Corte, que es el portal de información que dirigía o que dirige Nigmer Evans. Y abordando entonces ya el tema relacionado con los puntos que mencionaste, Luis, yo quiero arrancar con el informe de la señora Bachelet. El informe de la señora Bachelet, como tú bien lo señalas, ha ratificado con mayor fuerza los temas de derechos humanos en cuanto a tortura, asesinatos por organismos del Estado, persecución, prisión, presos políticos, perseguidos, activistas sindicales, bueno, todo esto, como el caso de Rubén González, de aquí de Guayana. Pero hay una novedad en el informe en esta oportunidad, que yo quiero destacar porque tenemos a Américo en línea, y es que incluye el tema del arco minero de la muerte, del oro de sangre. Y esto es muy importante, porque primero me satisface que el tanto darle, tanto denunciar por parte de nuestro compañero Américo de Gracia, dentro y fuera del país, tanto denunció, tanta prueba, tanta denuncia, que, bueno, antes volteaban para la cara al otro lado cuando se hacían este tipo de denuncias, pensaban que se trataba de algún tipo de exageración, pero no ha sido así. Sencillamente el informe ahora recoge también la gravedad de violación de derechos humanos, la persecución a los pueblos indígenas, las masacres que se vienen dando en esta zona del arco minero. Y repito, yo felicito a el diputado Américo de Gracia, que con su constancia, su perseverancia, su insistencia en el tema, logró que fuera tomado en consideración. En tal sentido, creo que sería bueno comenzar con Américo con este tema. Américo. Sí, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los oyentes y televidentes, en este caso por la web de Radio Caracas, Radio 750, y bueno, por supuesto a todo el equipo, tanto técnico como a Trincado ahí en los estudios. Yo creo que es un gran avance, Andrés. La vez pasada, en el penúltimo informe de la comisionada especial para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hacía una mención en el capítulo 27 de que se iba a investigar el tema del arco minero. Ya aquí comienzan a aparecer las investigaciones. Y por supuesto, la gente ya ducha en la materia, los que de alguna manera han dominado el tema o dominan el tema, bueno, le llaman y nos dicen, mira, pero es que faltó esto, faltó aquello. Y en eso yo quiero ser muy condescendiente por una razón. La primera cosa es que es la primera vez que se trata en un organismo internacional de esta magnitud el tema del arco minero y en profundidad. Y ojo, sin dejar el tema de cancelado. Y otra cosa, el tema del arco minero es como para hacer una enciclopedia, porque puede tratar muchísimas cosas, la biodiversidad biológica, la hídrica, la zoológica, las étnicas, el tema eléctrico, el tema de pandemias y de salud, el tema de envenenamiento de agua, el tema criminológico, el tema del terrorismo, el tema de la seguridad nacional o soberanía, etcétera. El oro de sangre, etcétera.
Entonces sí creo que es un gran avance y un gran reconocimiento que en lo personal debemos hacerle al equipo, no solamente de Michelle Bachelet, sino todo el equipo de derechos humanos que está concentrado y trabajando en Ginebra sobre este tema, porque incluso el día de hoy también tuvimos contacto con la propia comisión a propósito de, bueno, yo de felicitarlos y de agradecerles y de hacerles alguna sugerencia que también las hemos hecho públicas, porque este es un tema que no va a pasar de moda, este es un tema que no concluye ni siquiera con la salida de Nicolás Maduro, y el tema es también muy complejo. Tú, Andrés, lo conoces, lo has estado viviendo junto conmigo por lo menos desde el año 2006, desde aquella masacre en La Paragua, el 26 de septiembre del año 2006, y desde ese momento pues no hemos soltado el tema. Han tenido varios nombres, han tenido varias variables. Ahora, a partir del año 2016, es cuando se comienza a denominar como Arco Minero del Orinoco, pero antes se llamó Misión Piar, antes se llamó Reconversión Minera, se llamó Plan Caura 1, Plan Caura 2, Plan Caura 3, Mafia del Oro, nacionalización del oro 1, 2 y 3 de Chávez, después nacionalización 1 y 2 de Maduro, después se convirtió en Arco Minero. Pero todo eso ha sido un largo peregrinar en el que el pueblo venezolano desafortunadamente ha llevado la peor parte, y Guayana, sin lugar a duda, es la zona más crítica en esto. Y por eso el reconocimiento que queremos hacerle tanto a la ONU, a Michelle Bachelet y a todo el equipo que ha logrado plasmar en pocas líneas, en menos de 17 páginas, hojas o folios o cuartillas, el tema del arco minero, y que incluso ya tiene repercusiones y tiene resonancia en la Unión Europea, junto con la diputada o la parlamentaria checa, que hizo una referencia, Dita Charanzanova, quien tomó el tema del arco minero y del oro de sangre para sí misma, y nos va a acompañar en esta lucha porque considera que ahí se refugian los criminales del régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, con su pandilla de terroristas. Vamos a ir, compañeros, al primer corte de este programa y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan,
solo por RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa, Andrés Velázquez, contigo. Tenemos con nosotros al diputado Daniel Antequera, quien ha tenido participación en la sesión de la Asamblea Nacional de ayer y que además tiene una vida muy activa en el aspecto de la atención social en el Estado Lara y en el país. Y Daniel, tú tienes un panorama de lo que está ocurriendo tanto con el COVID, cómo está en el tema de los confinamientos, la forma como se está tratando a los venezolanos que llegan del exterior, la situación de hambre que se vive y además por tu labor social, un conocimiento pleno de cómo se encuentra la infancia en este país, el abandono absoluto, las carencias y todo eso. ¿Podrías hablarnos al respecto, por favor? Sí, yo agregaría, Luis y Daniel, que recientemente acaba de salir un informe el informe que se conoce como ENCOVID, y no el COVID, sino ENCOVID. Y este es un estudio muy serio que hacen 3 universidades en nuestro país. En alianza, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar. Repito, un informe muy serio. Acaba de dar unas cifras que yo diría, unos datos que son espantosos, aterradores desde el punto de vista social. Y como tienes además esta iniciativa de Alimentando la Solidaridad y todo esto, y precisamente el informe habla de la desnutrición alarmante en la población infantil. Bueno, la situación en ese sentido tú la podrías abordar también, además de lo señalado por Luis, que también pudiera comentarnos lo del informe en COVID, que además te tocó en el Parlamento hacer una intervención relacionada con el tema. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, Luis y al diputado y colega Américo de Gracia. Para mí un honor poder acompañarlos en este programa, en este espacio de libertad. Ciertamente haciendo capaz un balance de atrás hacia adelante, utilizando el informe en COVID como referencia, obviamente números escandalosos, números que no pasan por debajo de la mesa, números que de alguna u otra manera evidencian la situación del país, pero no ahorita. Eso, como una encuesta política o cualquier encuesta social, eso es una referencia de hace un tiempo para acá. El ENCOVID, recuerden que es información que se levantó en el año 2019, cuando el país capaz estaba en una situación de una falsa burbuja económica, de una falsa dolarización, donde se veía gente pagando con dólares en cualquier espacio. La gente creía que eso significaba mayor calidad de vida o que ha mejorado los niveles sociales, cosa que es absolutamente falso. Que todo el mundo, sociólogos, ONG, Asamblea Nacional, Iglesia, advertían pendiente que el país pudiera estar en una situación mucho más compleja, de mucho más distancia social entre las clases sociales. Y lo que vimos es tal cual el reflejo de la Venezuela de hace 3 o 4 meses, perdón, de hace 6 meses, no la que hoy por hoy está pasando una situación mucho peor del drama que explicaba en COVID perfectamente y que a cualquiera le para los pelos de saber la terrible situación que hoy por hoy está viviendo Venezuela. Yo ciertamente ayer hablaba en la Asamblea Nacional sobre el tema en COVID y sobre el tema alimentación puntualmente. No es poca cosa, y partiendo para entender el tema de la terrible situación de pobreza, de alimentación, entender la precariedad económica que hoy existe a nivel nacional. $0.72 diarios, el promedio de ingreso de los venezolanos. Eso no alcanza para nada. Cuando uno ve una precaria economía o una total destrucción de la economía y del ingreso del venezolano, que en la causa R hemos sido enfáticos de hablar del valor del trabajo, del valor de estar bien remunerado, al hoy no tener nada de eso, por supuesto que esto se refleja en estas áreas, tanto en salud como en temas de alimentación.
hablar y decir que el 74% de los venezolanos no tiene, hablan un poco para derrumbar o explicar o tener mejor pedagogía con algunos términos, pero hablaba que el 74% de los venezolanos no tiene garantizado su seguridad alimentaria, significa que el 74% de los venezolanos no tiene cómo acceder, cómo establece, según su carga proteica y calórica, a los alimentos que se necesitan para sobrevivir. Por supuesto, al tener precaria economía, se ve reflejado esto, y mucho menos optimista se puede ser cuando se desclasifica, por lo menos en términos de ingesta calórica, ingesta proteica, solamente, por poner otro de los números que decía la encuesta en COVID, solamente el venezolano come el 34% de las proteínas que necesita diariamente. Pero eso es en tema de los adultos, por decirlo. Cuando vamos y vemos cómo se refleja esto en los niños, la situación es mucho más compleja, tanto Andrés, Luis y Américo. Qué difícil decir hoy que en Venezuela el 30% de los niños tiene desnutrición aguda, o sea, tiene rato pasando hambre. Y una de las conclusiones o observaciones definitivas que decían COVID, de muchas que hicieron, es algo que a uno le sorprende, y cuando uno lo ve, por supuesto que a uno le genera dolor, que dice, los daños para estos niños son irreparables. O sea, en Venezuela tendremos en las próximas generaciones niños más flacos, niños y niñas, o adultos o seres humanos, ya crezcan, más flacos, más bajitos. Y encuesta en COVID no decía, si en reiteradas oportunidades, es el tema de la corrupción en la alimentación. Y no estamos hablando de la corrupción de este tipo que está en una isla preso. Estamos hablando de la corrupción aguas abajo que va generando este sistema de control social a través del hambre. Y qué perverso, en un país donde hay 96% de pobreza, donde todos estamos en esa línea de pobreza, aquí nadie se escapa de ello, existan unas personas que arriba, en el medio y abajo se roben el alimento de los venezolanos. Esto es, la nota diferente a otros países del mundo que están pasando por situaciones diferentes, es que esta situación es causada por el hombre. Esta situación no es causada por una guerra, no es causada por un hecho natural. Esta es una decisión política que decidieron los poderosos condenar a millones de venezolanos a pasar hambre. Y no lo dicen COVID, y con esto cierro. Lo dice Cáritas y lo dice también la ONU, que hoy dio un importante avance sobre el tema del arco minero, pero también sobre el tema de la justicia y sobre el tema del sistema político. Pero la ONU dijo en el año 2019 que 9,3 millones de venezolanos tienen problemas de hambre y que esto pudiera duplicarse con el tema de la pandemia. Yo no dudo que que superamos ya esa cifra, porque aquí no se ve por ningún lado ningún indicador, ni siquiera que lo haya generado el propio gobierno, que pueda decir o determinar que los venezolanos estamos mejor. Falso, los venezolanos estamos peor, con la pandemia estamos peor, y la necesidad de todas las personas, de todas, es entender que solo con democracia es que se pueden tener sistemas más justos. Es imposible que en una dictadura la gente viva bien. Eso no existe en ninguna dictadura en el mundo, eso no existe en ninguna historia política del mundo. Y por eso la necesidad de siempre luchar por una nueva democracia, porque al final es la única manera de poder tener un sistema donde podamos sacar a tantas personas de la muerte como hoy por hoy existen en Venezuela. Bueno, hemos llegado al momento, Andrés, Américo, Daniel, hemos llegado al momento de ir a nuestro segundo corte del programa. Ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa, Andrés Velázquez Contigo, de este miércoles 15 de julio. Ante todo este panorama que nos han dibujado Andrés Velázquez, Américo de Gracia, Daniel Antequera, y el análisis, ¿qué está proponiendo la causa R al país? Que emitió un comunicado hace unos días y vemos que tanto en algunas organizaciones políticas como en organizaciones sociales, individualidades, se está tomando en cuenta los planteamientos que ha venido haciendo la causa R, que es un proyecto, un plan de acción de 10 puntos. ¿Quién pudiera comentarnos al respecto? Américo. Sí, la causa R ha hecho un conjunto de propuestas, por supuesto, que no es para que la desarrolle la causa R, o sea, no es un proyecto ni es una propuesta para la causa R, es para el país, y los ejecutores obviamente son variopintos, tienen que ser los políticos, los diputados, Juan Guaidó como presidente interino, los aliados de carácter internacional, la sociedad civil, el ciudadano de a pie. Cada uno tiene su rol y consiste fundamentalmente en, roto el hilo constitucional, vamos a tratar de explicarlo brevemente, roto el hilo constitucional, el artículo 333 de nuestra Constitución dice que una vez roto el hilo constitucional, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene la obligación de contribuir a reponer, el hilo constitucional. Mal pudiéramos nosotros, siendo diputados, siendo Juan Guaidó presidente interino, teniendo nosotros la responsabilidad de la Asamblea Nacional, decir, bueno, materia vista, mi periodo culmina el 5 de enero del próximo año y se acabó mi responsabilidad. No, por el contrario, es cuando más exigente es el país ante un hecho como este, porque se ha roto el hilo constitucional. Aquí no se está convocando a un proceso electoral, se está convocando a un fraude electoral, a una continuidad fraudulenta que se materializó con la Asamblea Nacional Constituyente, con el desconocimiento y el desacato de la Asamblea Nacional presente, con el de los alacranes, con la elección o con el fraude del 2018 en el simulacro presidencial, con el desconocimiento de la elección de gobernadores, de la cual el testigo o el ejemplo más vivido y que pudimos demostrar con los hechos y con las actas en las manos fue el fraude que se le cometió a Andrés Velázquez. Entonces,
mal pudiéramos nosotros decir ahora, nos quedamos claros y sin vista. Todo lo contrario. Ahora tiene que venir la fase de, primero, la continuidad en la Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo? Hasta que se reponga el hilo constitucional. Porque eso lo dice la Constitución. No hay una elección en puerta. Lo que hay en todo caso es un fraude electoral. En consecuencia, acompañados de la comunidad internacional, tenemos la obligación de resguardar también lo conquistado. ¿Qué es lo conquistado? Las reservas de oro en Inglaterra, las Citgo como petrolera, monómeros del Caribe en Colombia y cualquier otro bien o servicio que tengamos en la posibilidad de recuperar en función de la República. Eso, en principio, por un lado. Por otro lado, no le podemos dar el instrumento ni la herramienta al régimen de que se legitime a través de un fraude. Si no lo pudo hacer en el 2018 con el fraude presidencial, menos lo podrá hacer ahora con las parlamentarias. Y eso tiene que ver en una avanzada. Para eso hay que reformular o enmendar el protocolo de la transición, del Estatuto de la Transición, que está en la Asamblea Nacional, y continuar con estos programas en función de reponer el hilo constitucional y trascender a una instancia superior. ¿Cuál es la instancia superior? Pasar del gobierno interino que preside Juan Guaidó al gobierno de transición que necesariamente en este caso tiene que ser y seguir presidiendo Juan Guaidó. No podemos bajarnos del caballo ni podemos desencillar el caballo. Por el contrario, tenemos que garantizarle a los aliados internacionales la continuidad de la lucha por la liberación de Venezuela. Y resguardado esto, entonces entraríamos a la fase de cómo operar con el gobierno de emergencia nacional. Pero para que la gente tenga una idea de que esto es un hecho novedoso, sin lugar a duda es novedoso. Los venezolanos no tenemos, en corto plazo una enseñanza similar. Lo más parecido que ha vivido Venezuela a lo largo de su historia de un hecho como este es la Junta Patriótica de 1811, presidida, liderada por Simón Bolívar, cuando luchaba contra la corona española o la colonización. De modo que a nosotros nos toca revivir todo este tipo de gestas y poner de un lado las impertinencias personales o egocéntricas de alguien para poner en el epicentro los intereses del país a lo largo, pues, de este proceso que, sin lugar a duda, quizás no estén respondidas todas las preguntas y no por eso debemos dejarnos de formularlas. Por el contrario, debemos irlas construyendo con el propósito de resguardar primero lo que tengamos y lo que tenemos en la mano para poder avanzar hacia escenarios distintos. Seguir operando en el escenario internacional y buscar aliados sin descartar ninguna vía que se nos ponga que sea necesaria instrumentar. Incluso, ya lo dijo el presidente Juan Guaidó el 5 de julio pasado, no descartamos incluso el uso de la fuerza. Ahora, esa fuerza hay que construirla, sin lugar a dudas. Andrés. Sí, yo agregaría a todo esto que ha presentado Américo como propuesta, que todo ese ensamblaje, que toda esa iniciativa tiene que ser hecha en el marco de la unidad, que es también uno de esos elementos fundamentales para tener éxito. La unidad que hay que preservar,
Por eso me parece muy importante que cuando los factores democráticos han dicho no vamos a convalidar un fraude de Maduro con la convocatoria esa para el 6 de diciembre, lo importante, la fuerza que tiene esa afirmación es precisamente que está hecha desde el marco de la unidad, que para nosotros es fundamental. Y creo además que dada la circunstancia, dado que el régimen se encargó de asaltar partidos políticos, quitárselos a sus legítimos líderes y a sus legítimos militantes para entregárselos a unos vendidos, a unos corruptos, y que por esa vía se garantice la participación de esas tarjetas en el fraude electoral planteado por Maduro. Creo entonces que la circunstancia está dada como para que todos los factores democráticos también se haga un esfuerzo en todo este marco que Américo ha presentado para construir o relanzar la unidad más grande. Yo diría que una gran coalición nacional de dirigentes, de sociedad civil en general, yo la califico como la resistencia civil nacional, una suerte de movimiento como ese que echa adelante todas y cada una de estas propuestas que estamos planteando. Es decir, no estamos convocando a que no votes, abstente y te cruzas de brazos. Todo lo contrario. Estamos enfrentando a un fraude. Estamos diciéndole organizar a toda una población para que le diga no a un fraude, para que continúe estimulando el apoyo internacional a la lucha de liberación que está planteando el pueblo venezolano y a esta lucha de resistencia en general. Organizarlo, movilizarlo no es cualquier cosa o no es poca cosa, es algo bien importante, requiere de un gran esfuerzo, requiere de la motivación, participación y movilización de las bases de todas y cada una de las organizaciones políticas que han asaltado por parte de Maduro, a las otras organizaciones, la sociedad civil en general organizándose para enfrentar eso. Y eso requiere mucho, pero mucho esfuerzo, razón por la cual en ese sentido, bueno, la causa R ha puesto también todo su empeño y con la firmeza y claridad de que en este momento respaldamos ese esfuerzo hecho por Guaidó y respaldamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el apoyo internacional que, como he dicho en el programa anterior y vengo sosteniendo, estas últimas 3 semanas, Nicolás Maduro lo que ha llevado es palo desde el punto de vista internacional. Su aislamiento es mayor y a ese éxito y esa presión internacional tenemos que sumarle la presión interna necesaria para que logremos finalmente concretar el desalojo de la usurpación del poder en Venezuela. Vamos a ir al tercer y último corte del programa de hoy y ya regresamos con tu programa. Andrés Velázquez, contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Nuevamente ya en la parte final de tu programa, Andrés Velázquez Contigo, de este miércoles 15 de julio. Américo, ya en unos minutos finales que tenemos, ¿qué vislumbras y cómo ves la situación de lo que está pasando con Alex Saab, la presión internacional, lo que significa su encubrimiento, lo que puede repercutir y lo que puede significar la contratación del juez de Baltasar Garzón para su defensa? Ese rifirrafe tiene mucho que ver también con el hecho de que Piedad Córdoba en una oportunidad le reveló al mundo el hecho de cómo se reparten las minas de oro, del oro de sangre. Todo esto está en juego. Venezuela se ha convertido realmente, el gobierno venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, se ha convertido en un peligro de orden internacional, ya no solamente un problema solamente interno para los venezolanos, sino que parece que pone en peligro al hemisferio occidental y a las democracias a nivel internacional. ¿Es así? Sí, para ser muy breve y concreto, dos cosas. Una de ellas es que, ya lo hemos dicho también en otros escenarios, Alex Saab es el arquitecto financiero de la narcotiranía. Y eso tiene que ver con minerales de sangre de todo tipo, oro, diamante, coltán, uranio. Él es el gran proveedor y el gran contrabandista. A su vez, tiene que ver con el narcotráfico, y de hecho estuvo vinculado a los sobrinos de Cilia Flores, pero también tiene que ver con el financiamiento de los grupos terroristas ELN, FARC, Hezbollah y Hamas. Y la gente pudiera decir que pudieran poner en duda esto. ¿Y por qué lo digo? Porque Minerven es la empresa filial que tiene la concesión, la única empresa del Estado venezolano que tiene concesión de oro. La maneja Alex Saab, la controla a través de Miviturben, que es minería binacional Turquía-Venezuela, que no tiene nada que ver con los turcos, sino que está enclavada en Estambul, y él es el gran operador. De modo que si algún oro quiere salir de Venezuela medianamente con un viso de legalidad, tienen que usar a Alex Saab y tienen que usar a Minerven y tienen que usar a Miviturben. Y por eso ese hombre es y representa hoy un gran peligro para el régimen de Nicolás Maduro, porque si es extraditado a los Estados Unidos, obviamente que muchas de esas barajas podrán caer, porque el hombre estaría cantando y cantando bien bonito. Daniel Antequera, por lo que tú estás viendo relacionado con todos los grupos que están pendientes del tema social y de la atención a los más necesitados. En 2 minutos, ¿ves realmente a esa Venezuela que en el fondo, a pesar de todas las dificultades, sigue siendo una Venezuela solidaria? Mira, sin duda que sí. Desde el rincón más remoto del estado Sucre hasta el rincón más remoto en el estado Apure, por donde uno pasa, se contagia de gente que en medio de la adversidad que es muy fácil derrumbarse tanto en la cabeza como en la moral. Hay gente que trabaja y se esfuerza para hacer algo posible. Sin duda, mi mensaje con el tema social, también con el tema de los derechos humanos, es que comprendamos que solo con la democracia, conquistando una nueva democracia mucho más justa, diferente, es que se puede avanzar hacia eso. Creo que son momentos muy duros en esta historia que estamos, donde todos somos protagonistas en primera línea, y que con mucha convicción histórica y con mucha convicción moral es que se puede enfrentar un proceso donde hay cualquier tipo de violación de los derechos humanos, cuando existe toda una maquinaria, todo un Estado que busca corromper por X o por Y razón, y que aquí no puede haber medias tintas.
O se está con la democracia y se lucha hacia una nueva democracia, o sencillamente eres parte de la dictadura. O eres parte de manera directa, o eres un payaso que te prestas al circo que ellos tratan de montar para disfrazar de legitimidad un sistema donde el mundo entero sabe que aquí no hay democracia. Hoy 28 países de la parte de los derechos humanos de la ONU manifestaban estar en contra del sistema que hoy se vive en Venezuela. Ni Argentina los defiende, ya nadie los defiende, solamente los defendió Cuba, Rusia y Corea del Norte. Esa es la realidad en el mundo entero de cómo nos están viendo. Y por eso, estos gritos de dolor que se pueden sentir y se pueden expresar y escuchar en cualquier parte de Venezuela, no creamos que estamos solos. La gente no nos olvida, pero los que estamos llamados en hacer cosas y en seguir visibilizando este terrible drama somos los venezolanos, y saber que que solamente hay un instrumento para salir de esta terrible pobreza, miseria, precariedad que tenemos hoy en Venezuela, que es luchando hacia un sistema democrático. Andrés, tienes 5 minutos para cerrar el programa. Y Andrés Velázquez, bien, contigo. Sí, bien, bueno, quiero agradecer a los compañeros de verdad por su participación, a ti mismo, Luis, por estar pendiente de organizar y llevar siempre el programa en medio de este confinamiento en el que nos encontramos, hasta que podamos vernos allá en los propios estudios de la emisora. Bueno, yo concluiría el programa de la siguiente manera. Yo voy de nuevo a tocar el tema del informe de la Bachelet, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, por el tema del arco minero. Esto es importante y yo creo que tenemos que, ahora que se abrió esa puerta, el compañero Américo continúe con la misma fuerza, que continúe aportando datos muy buenos que él explicaba, que tiene ya esa relación directa con la comisión, todo lo que podamos nosotros aportar desde aquí, porque la máquina de violencia, la máquina de destrucción en todo este ecosistema tan frágil para Venezuela y para el mundo, y lo que allí se viene cometiendo, que sin duda alguna es un acto criminal que va más allá del asesinato de naturaleza, porque va definitivamente también contra las poblaciones indígenas. Ayer el mismo Américo daba cuenta en su red que el grupo ELN, los pata de goma, como se conocen aquí en Guayana por las botas estas de goma que usa el ELN, invadió, se apropió, mejor dicho, de un campamento turístico en la zona de trincheras allá en el municipio Sucre, aquí en el estado. Y el diputado Ángel Álvarez dio cuenta hoy también en sus redes que una segunda balsa explotadora de oro y diamante metieron en el río Caura. Y por cierto, el diputado Ángel Álvarez dice que esa segunda balsa es propiedad del general Osorio. Entonces, bueno, eso habría que investigarlo, a ver la veracidad. Algún dato tendrá el diputado para hacer esa afirmación. Pero fíjense ustedes cómo vienen coincidiendo ahora que el Caura también es blanco de ese ataque. El Caura es el segundo río más caudaloso después del río Orinoco para nosotros, un río demasiado importante. Y bueno, viene siendo igualmente atacado. Eso, repito, es muy importante que la Organización de Naciones Unidas haya tomado en consideración esta situación del oro de sangre, del arco minero de la muerte aquí en el estado Bolívar, muy, pero muy importante para nosotros. Y finalizo volviendo sobre el tema electoral y lo que ya decía el diputado Daniel Antequera. Todos aquellos que hoy se prestan por el soborno, por corruptos, por vendidos,
los colaboracionistas, los ingenuos que creen que volviendo a un diálogo, porque ahora de nuevo ha comenzado a manejarse públicamente la posibilidad de un diálogo y que promovido otra vez por la Unión Europea. Lo tenemos que ratificar una vez más. Se dialoga con la contraparte que quiere dialogar para buscar soluciones. En el caso de Maduro eso está negado. Maduro no quiere buscar soluciones de nada. Y todo aquel que se preste para esa comiquita, para esa comedia, pues sencillamente puede ser calificado de traidor a la Constitución, de traidor al pueblo venezolano, de traidor a la libertad y a la democracia en la cual queremos vivir todos los venezolanos, y así deben ser calificados. Por eso esta farsa electoral que ahora intentan ver o buscar o hablar de que condiciones electorales que todavía den más seguridad para participar, Maduro, primero, bueno, ya sabemos las condiciones que se tienen, pero Maduro puede dar lo que sea con una condición, con la condición finalmente de que se le acompañe y se le convalide a su farsa electoral para él ganar legitimidad. El pueblo venezolano debe dar la espalda a eso. Esa convocatoria, tal como lo he venido calificando, esa convocatoria de elección parlamentaria del 6 de diciembre, nació muerta, porque definitivamente el pueblo venezolano y todos los factores democráticos que quieren vivir en libertad le darán la espalda a esa convocatoria, igual que el 20 de mayo del año 2018, en la que Nicolás Maduro se autoeligió. Buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, al equipo de RCR, una vez más nuestro agradecimiento, y a esos fieles oyentes de todos los miércoles de contigo, Andrés Velázquez. Un gran abrazo para todos y esperamos que este programa haya servido para brindar claridad, orientación en medio de este momento político que vivimos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Andrés, Américo de Gracia, Daniel Antequera. Hasta el próximo miércoles con tu programa Andrés Velázquez Contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR